muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar que se titula Diseñando un modelo de sostenibilidad estratégico. Mi nombre es Alicia Hernández, soy líder de proyectos en el equipo de Responsable y bueno, junto con mi compañera Agathe Birfoye, que también es líder de proyectos en el equipo, pues tendremos el gusto de moderar esta conversación. A nombre del equipo de Responsable, pues les damos muchas gracias por acompañarnos. En particular, pues acá en el equipo nos encontramos de fiesta porque justo en un par de semanas, o bueno, de días, ya cumplimos nuestro 10º aniversario trabajando en temas de sostenibilidad acá en México. Entonces, bueno, qué mejor forma de celebrarlo que justo juntándonos a platicar de estos temas con todos nuestros clientes, nuestros amigos y nuestros colegas del medio. También estamos muy contentos de continuar con esta serie de webinars donde hemos estado contando con la presencia de invitados de lujo, es decir, de organizaciones que justo se están esforzando por impulsar la sostenibilidad a nivel empresarial para contribuir al desarrollo de México, y todo esto pues desde sus nichos de negocio. En especial el día de hoy pues nos emociona poder compartir con ustedes la experiencia de un proyecto que implementamos con Profuturo. Bueno, en realidad son 2 proyectos, pero hablamos de él como un gran proyecto para diseñar el modelo de sostenibilidad de la empresa y bueno, para impulsar con esto la atención a temas económicos, sociales, ambientales relevantes para sus grupos de interés y para su estrategia de negocio como tal. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, nos vamos a permitir presentar a nuestros invitados del día de hoy. Sí, muchas gracias, Alicia. Buenas tardes a todos. Soy Ágata y entonces tengo el gusto de presentar a nuestros 2 panelistas. El primero nos acompaña el maestro José Antonio Márquez Ortega. Es licenciado en Pedagogía y maestro en Dirección de Capital Humano por la Universidad Panamericana. Es apasionado por el desarrollo del talento y tiene la misión de brindar la mejor experiencia a los colaboradores durante su estancia en las empresas, siendo esto lo que dirigió su carrera a las áreas de talento. Cuenta con 13 años de experiencia, ocupando puestos en las áreas corporativas y de ventas del Grupo Profuturo, y tales como líder de gestión comercial, gerente de planeación corporativo, y desde hace 4 años como subdirector de Capital Humano, donde justamente tiene a su cargo el área de compensación y beneficios, relaciones laborales y desarrollo organizacional. Bienvenido, José Antonio. Y ahora también nos acompaña la licenciada María del Mar González Sierra. Ella es licenciada en Pedagogía por la Universidad Panamericana. Ha desarrollado su carrera profesional en 3 grandes áreas, que son capital humano, responsabilidad social e inclusión laboral. Tiene su experiencia en el sector financiero y hotelero. Ha también colaborado con diversas organizaciones de la sociedad civil nacionales como internacionales, por ejemplo, Unidos Somos Iguales, Mutual Project o Be Someone Worldwide. Y en Profuturo genera la estrategia para lograr el desarrollo integral de los colaboradores a través de las áreas de desarrollo organizacional, de sostenibilidad y de capacitación corporativa. Así que bienvenido a los 2, Mari y Toño. Estamos muy felices que nos acompañen en el día de hoy y que platiquemos de este gran proyecto que hicimos juntos. Y como decía Alice, nada más recuerdo que el micrófono estará cerrado durante la sesión, pero que no duden en ponernos todas sus dudas en el chat, porque al final de la sesión tendremos un momento como para contestar a sus dudas, justamente. Así que muchas gracias. Gracias, Agat. Y bueno, pues justo para comenzar con la sesión, nos gustaría compartirles un poco de contexto de lo que fue el proyecto con Profuturo y del acompañamiento que pudimos brindar. Iniciamos con un proyecto que ya muchos de ustedes conocen, que es el estudio de materialidad. Y el estudio de materialidad pues justo buscaba identificar cuáles serían esos temas relevantes para Profuturo
en materia de sostenibilidad, ¿no? Y no solo para la empresa, sino obviamente consultando a los grupos de interés. Iniciamos con una primera fase que fue realizar un benchmark que nos permitiera analizar cuáles eran los temas importantes para el sector, para otras empresas del medio, y pues ver también qué recomendaciones y qué temas estaban priorizando referentes del sector. Analizamos también documentación interna como políticas, manuales, certificaciones, etcétera, con las que Profuturo cuenta, pues justo también para poder identificar qué asuntos se están trabajando desde el interior de la organización y pues que ya se están priorizando. Con eso, y bueno, esto es algo muy importante de los estudios de materialidad, el no dejarlos como un ejercicio de escritorio, sino que realmente pueda haber una consulta con grupos de interés. Sometimos esa lista de temas que ya habíamos visto en la fase anterior a consulta de los grupos de interés por medio de mecanismos como encuesta, entrevista y focus group, ¿no? Esto con el objetivo de saber también, pues, cuál era la opinión de colaboradores, de directivos, de proveedores, de socios del sector, de aliados, entre otros, ¿no? Incluso clientes. Y finalmente, con estos dos factores, por así decirlo, lo interno y lo externo, hicimos un análisis para poder definir los asuntos materiales, es decir, aquellos asuntos económicos, sociales y ambientales en los que Profuturo pues debe enfocar su estrategia de sostenibilidad debido a que son los prioritarios para la empresa y para sus grupos de interés. Con esto pasamos al segundo proyecto, que es el modelo de sostenibilidad. Y acá nos gusta enfatizar que, bueno, el estudio de materialidad es justo este norte o este orientador y esta guía que nos va a permitir cimentar el modelo de sostenibilidad en aquellos temas que verdaderamente son importantes en materia de sostenibilidad. El proyecto de modelo de sostenibilidad inició con una primera fase de definición de la estructura del modelo. Acá hicimos investigación de modelos en el sector, retomamos los resultados del estudio de materialidad y también los objetivos estratégicos que Profuturo tiene definidos. Hicimos también un mapeo de las iniciativas y acciones que a través de los diferentes ejes de sostenibilidad, pues Profuturo ya lleva a cabo, ¿no? Y con base en esto propusimos un modelo con pilares, con ejes y con líneas de acción muy claros. Y con esto nos pasamos a una fase 2 de robustecimiento del modelo, en el cual pues presentamos y retroalimentamos el modelo con el Comité de Sostenibilidad, integrado por directivos de diferentes áreas dentro de la organización. Con esta retroalimentación ya pudimos dar el siguiente paso a alinear todo el modelo a los objetivos de desarrollo sostenible. Hicimos una selección de proyectos emblemáticos para facilitar el seguimiento del modelo y definimos métricas que también pues revisamos internamente con el equipo, ¿no? Entonces, un poquito en resumen de por qué nos sirve este tipo de proyecto. Bueno, aquí tienen también las temporalidades en las cuales lo llevamos a cabo. Entonces, bueno, el motivo, la razón principal de implementar un proyecto de este tipo, pues es que iniciamos pues con un contexto en el que sí efectivamente se están llevando a cabo iniciativas. Cuando nos metemos a analizar la información, pues vemos que a lo mejor la empresa cuenta ya con código de ética, tiene iniciativas de bienestar, tiene a lo mejor acciones filantrópicas, tiene buenas relaciones laborales, una estrategia de marketing, tiene buenas políticas de gobierno corporativo, claro, sus valores, sus proyectos sociales, pero a lo mejor no están todas enmarcadas en un paraguas, ¿no? Y no es claro que pues todas estas contribuyen de alguna forma a la sostenibilidad. Entonces, este proyecto justo nos permitió ir de pues iniciativas muy buenas, con mucho impacto, a una organización de todas ellas con una visión y objetivos claros, ¿no? Con un propósito, con una misión, con una visión y todo en alineación al negocio. Al final, pues, ¿qué logramos con este proyecto? Pues alinear justo, si vemos la misión de negocio de Profuturo, que es lograr que los mexicanos salven su futuro,
logramos crear un modelo de sostenibilidad que pues tiene también un propósito muy alineado a esta operación del negocio, ¿no? Que es contribuir a que los mexicanos salven su futuro, fortaleciendo la educación y la inclusión financiera en México, invirtiendo responsablemente y contribuyendo al desarrollo socioeconómico del país a través de una operación sostenible. Entonces, bueno, esto un poco a manera de contexto de lo que fue el proyecto. Sin duda, pues fue muy retador, pero permitió robustecer la sostenibilidad dentro de la organización. Así que bueno, sin extendernos más en esto, pues nos gustaría contar con la opinión y las perspectivas de parte del equipo de Profuturo. Y exactamente, muchas gracias Alice. Y Antonio, te voy a hacer la primera pregunta justamente sobre qué fue lo que motivó Profuturo a realizar estos dos proyectos de sostenibilidad. Bueno, primero, antes de arrancarme, muchísimas gracias por la invitación. En realidad llevamos muchos meses de trabajo juntos y ha sido una aventura fascinante. Entonces, que nos inviten ahorita nos llena de mucho orgullo y agradecidos, ¿no? Bueno, traigo ahí un micrófono prendido. Si nos ayudan a apagarlo. Listo, gracias. Bueno, ¿qué nos motivó? En realidad lo que queríamos era hacer un programa de largo plazo. Si bien teníamos muchas iniciativas, sí con mucho enfoque de ayuda y de filantropía, pero sentíamos que nos quedábamos en un nivel muy bajo todavía, ¿no? Nos quedábamos en un nivel de responsabilidad social y queríamos empezar a hablar de sostenibilidad en Profuturo, ¿no? Entonces, por eso nos animamos a emprender estos dos proyectos que, como bien decía Alice, ustedes lo ven como dos porque fueron dos grandes etapas, pero para nosotros ha sido un proyecto completito, ¿no? Otro también era formalizar, justo en la última parte de la presentación, era formalizar nuestra misión desde un punto de vista sostenible. O sea, estábamos contentos con nuestra misión, que es lograr que los mexicanos salven su futuro y que por sí mismo creemos que el negocio ayude y contribuye a México y a los mexicanos, pero le queríamos dar este enfoque más sostenible que nos ayudara a ver el negocio de una manera distinta. También Profuturo forma parte del Grupo Val, ¿no? Entonces, a nivel grupo, se hizo un diagnóstico de cómo estaban las diferentes empresas del grupo en materia de sostenibilidad y desde ahí encajó perfecto con esta intención de Profuturo de empezar a crecer este tema. Entonces, lo usamos también como un buen soporte y sponsor de venir desde el grupo, ¿no? Desde la presidencia del grupo. También les podría platicar que muchas veces tenemos esta ceguera de taller y decimos, bueno, lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, a la gente le gusta y demás, ¿no? Pero tenemos que buscar a un experto y a unos ojos externos que nos ayudaran a evaluar estas acciones y ver si lo que estamos haciendo era bueno en el mercado o no era en el mercado o con nuestros competidores, ¿no? Porque a lo mejor nosotros creíamos que era suficiente o que lo estábamos haciendo bien, pero finalmente que tengas otra perspectiva ayuda a ser mucho más críticos en el proceso y que veas si tienes que modificar, no todas las acciones, pero a lo mejor sí el sentido de las acciones y también hacer más cosas más grandes, ¿no? Y por último, me parece que se ha vuelto este tema de sostenibilidad ya un must de las empresas. Ya es un diferenciador para los consumidores y nuestros clientes pues, también ya buscan empresas que tengan estos programas. Entonces, aunque lo estábamos haciendo, pues teníamos que robustecerlo y también llegará el momento en el que tengamos que voltear con nuestros clientes y darlo a conocer para que también pues nos elijan entre nuestros competidores, ¿no? Entonces, a grandes rasgos eso es lo que nos llevó a arrancar este proyecto. Súper, muchísimas gracias, Toño, por esa perspectiva. Y ahora me gustaría también preguntarle a Mar, pues, ¿cuáles consideran que fueron los beneficios de elaborar un estudio de materialidad como base para el desarrollo de la estrategia de sostenibilidad?
Creo que en general nos ayudó a que fuera mucho más fácil ya empezar a embonar todas las cosas que teníamos y también el poderle poner sustento a las cosas. Ahorita ya toda nuestra estrategia de sostenibilidad tiene un porqué, cómo, cuándo, qué se va a hacer realmente. Entonces, darle sustento y formalidad. Y otro de los, considero que son 4 beneficios, el conocer realmente las necesidades de nuestros grupos de interés. El primero, el de identificar a nuestros grupos de interés de manera adecuada y empezar a comunicarnos con ellos. Nos comunicamos con ellos, sobre todo con nuestros clientes, para conocer cosas de servicio, de operación, cómo estamos, pero nunca de temas de sostenibilidad o antes de responsabilidad, nunca lo habíamos hecho. Entonces, el conocerlos y abrir hasta decirles de, hola, ya nos estamos preocupando por esto, creo que fue un beneficio muy, muy grande. Después, identificar los temas de interés del sector, de las AFORES, de las instituciones que nos regulan, conocer qué es lo que necesitan ellos, qué es lo que están buscando, qué es lo que están haciendo, para realmente nuestros temas de interés empezarlos a relacionar con ellos. Entonces, ese fue un trabajo muy grande, porque salieron muchísimos temas de interés, pero fue uno de los grandes beneficios. Otro, el identificar, como hace rato mencionabas, Alicia, que teníamos ya muchas iniciativas, que sí estamos haciendo muchas cosas, pero todas nuestras iniciativas estaban siendo aisladas. Entonces, el identificarlas y el empezar a construirlas, acomodarlas de cierta caja en cada lado nos ayudó mucho. Y por último, ya las alineaste, ahora ponle KPIs, que realmente te funcionen de algo, que realmente sean con una visión sostenible, con una visión de largo plazo y no estrategias o iniciativas pues, al aire. Entonces, creo que esos fueron los mayores beneficios de haber puesto un sustento antes, de haber consultado antes, de haber sabido cómo priorizar todo con el apoyo que nos dieron aquí, en este caso, responsable. Muchas gracias, Mari. Me parece que es muy interesante lo que dijiste sobre el estudio de materialidad, porque ilustra realmente que un buen estudio de material se tiene que hacer con una consulta a todos los grupos de interés. Entonces, me parece que es muy importante. Y ahora, Antonio, tengo una pregunta sobre justamente por qué consideraron que era importante tener el apoyo de una agencia como responsable para realizar este tipo de proyecto. Me parece una buena pregunta porque creo que en estos temas sí necesitas a alguien experto, ¿no? O sea, en Profuturo lo queríamos hacer, teníamos la intención y todo, pero no teníamos ese expertise interno que nos diera las posibilidades de avanzar en esto, ¿no? Entonces, lo digo abiertamente, o sea, sin un externo no lo podíamos haber logrado o nos íbamos a tardar mucho más, ¿no? Entonces, lo que nos ayudó mucho fue invitarlos y que nos ayudaran, ¿no? Creo que el invitarlos o invitar al responsable puntualmente nos ayuda a darle estructura a este proyecto, ¿no? Ustedes dominan las metodologías de cómo tienen que hacerse estos estudios de materialidad y demás, que de otra manera nos hubiera costado mucho trabajo, ¿no? Entonces, esta orientación fue clave para eso. También, ya habíamos hecho nosotros benchmark, pero al final lo haces con pues con una visión quizá más limitada, ¿no? Y lo hacíamos con la industria nada más, pero ustedes nos invitaron a exigirnos un poquito más y abrir un poco los ojos en el sentido de no buscar solo el sector o la industria, ¿no? Sino buscar todo el sector financiero a nivel nacional para ver qué otras instituciones estaban haciendo algo en esta materia. Y también nos estábamos nosotros enfrentando a nosotros, al ser inversionistas también de los recursos de los mexicanos, nos estamos midiendo contra los estándares internacionales y entonces también era importante voltear a ver a los competidores en materia internacional. Entonces también que ustedes nos ayudan a ver cómo llegar a esa información y todo nos hizo mucho sentido, ¿no? Que también te podría decir que la alineación y sensibilización que hicieron de nosotros como equipo de sostenibilidad tiene mucho valor, ¿no? El grupo directivo adoptó muy bien cómo llegó un tercero y nos empezó a hablar de esto porque con esta transparencia, ¿no? Nosotros no éramos expertos, entonces que venga alguien con más credenciales
experiencia, historia en esto, hace mucho sentido. También la comunicación es importante, o sea, hablaba ahorita más de los grupos de interés, ahí descubrimos que nosotros no comunicábamos nada a nuestros grupos de interés o muy poquito, o lo hacíamos únicamente para nuestros colaboradores, creíamos que eso era suficiente, pero en realidad cuando volteamos a ver que la industria te lo exige, pues ahí prendimos una alerta y dijimos, a ver, tenemos que comunicar esto. Y también regresaría quizá a la pregunta que me hacías antes, pues también teníamos que cacarear y teníamos que hablar de un programa de sostenibilidad. No puedo voltearme a hablar de sostenibilidad cuando tenía un programa de responsabilidad social, ¿no? Entonces sí tenía que robustecer primero mi programa para después salir a hablar con mis grupos de interés. Y al final ustedes me parece que nos dieron un tema muy objetivo, porque luego cuando tú lo haces por tu cuenta, siempre sales bien en la foto y siempre ves cómo lo puedes ir acomodando, pero creo que ustedes nos dieron mucha objetividad y fueron muy críticos con nuestros programas y que creo que eso les dio mucho beneficio y por eso hoy tenemos un programa muy robusto. Gracias, Toño. Y en ese sentido creo que es interesante y reconocer también que no es todo color de rosa, ¿no? Obviamente ahorita ya lo vemos en retrospectiva, ya estamos contentos con lo que hemos avanzado, pero obviamente pues esto fue un proyecto de muchos meses y hubo retos que superar, ¿no? Entonces acá me gustaría preguntarte, Mar, pues ¿cuáles consideras que fueron, por ejemplo, los principales retos en la primera etapa que fue la del estudio de materialidad? Creo que podríamos definir retos operativos y retos emocionales. Creo que en el equipo uno de los retos emocionales, o hablando de mí, de mi parte, pasamos de un proyecto de área, de un área muy pequeña, que éramos pocas personas, a empezarlo a hacer un proyecto ya de compañía, un proyecto con muchísima formalidad, con muchísimo sustento, y también cuando nos íbamos avanzando en el proyecto, cada vez veíamos como de, no, pues nos falta más, no, pues es que este estándar, no, es que esta empresa nacional, es que esta empresa internacional, entonces veíamos como, no, nos falta más. Pero luego lo empecé a pensar y era como un carrito, ¿no? El carrito que se iba yendo para atrás y más bien era el carrito que va agarrando fuerza para ir con todo para enfrente, ¿no? Entonces vamos de un proyecto muy pequeño a empezarnos a comparar con todos para ir a lo grande. Entonces fue como el reto emocional de no estás mal, no vas mal, sí tienes cosas, pero te quieres comparar con mucho más e irte a lo grande. Después sí, retos operativos, creo que ahorita decía Toño cuando empezamos a trabajarlo con los directores, empezar todos a hablar el mismo idioma, los mismos conceptos, el por qué estamos involucrando a todos cuando era un tema que antes llevaba solo un área, entonces empezarnos a alinear fue bastante complicado al principio, ya después todos empezamos a agarrar el por qué y cómo desde las áreas podían empezar a involucrar, pero fue al principio un tema. La participación de los grupos de interés, en especial de los clientes. Cuando lanzamos la encuesta, ahí sí fue fácil conseguir respuestas, pero hacer los focus groups nos costó mucho. Y ahorita mencionaba Toño, no comunicamos con ellos. Es una de nuestras áreas de oportunidad. Y pues sí, claramente cuando quieres hacer un focus group, si no estás en constante comunicación con ellos, ya que les pides ven y ayúdame, pues cuesta mucho. Y más cuando les estás diciendo, háblame de temas de sostenibilidad, cuando Profutura nunca te había hablado que hacía eso, ¿no? Entonces, hasta como cliente te dices, pues, ¿a qué voy si no sé de qué me están hablando? Yo nunca había escuchado eso en la empresa, bueno, en la fora en la que estoy. Y la última, sintetizar los temas. Como había mencionado, salieron más de, creo que eran 180 y cacho de temas de interés, y conforme iba pasando el tiempo, ya íbamos más poquitos y más poquitos, y la siguiente mesa de trabajo ya pasamos unos cuantos menos, y luego la siguiente junta pasamos a menos. Entonces costó bastante trabajo, pero fue un trabajo muy, muy enriquecedor entre las áreas, porque también era cada uno defender por qué ese tema sí, no porque tiene más valor para unos. Nosotros que estamos en Capital Humano hubiéramos querido que todos los fueran hacia la gente, hacia nuestros colaboradores, pero ya íbamos entendiendo por qué con toda la consulta previa
teníamos que eliminar algunos o integrar algunos. Entonces fue un trabajo muy complicado, pero al final muy enriquecedor. Ya cuando vemos todo nuestro programa de sostenibilidad, ya decimos, valió la pena estos 182 pasar a 10 de temas de interés. Fue un trabajo muy rico. Totalmente, Mar. Y aquí pues sí quiero resaltar también algo que observamos nosotros como consultores, que es este reto, ¿no? O sea, yo recuerdo las juntas iniciales, a lo mejor con algunos miembros del equipo hace, no sé, 6, 7 meses que iniciábamos con el proyecto de estudio de materialidad. Y recuerdo que nos costaba, o sea, nos costaba cada junta pues volver a explicar que la sostenibilidad era algo que consideraba lo ambiental, lo social y lo económico, ¿no? Y nos decían, bueno, pero es que ¿por qué está medio ambiente aquí? O ¿por qué no solo hablamos de los voluntariados, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver lo otro? Ahora que hemos tenido juntas con el mismo equipo para ver temas de las métricas y de los KPIs, y ellos mismos nos dicen, no, es que en nuestras reuniones de planeación al inicio de año deberíamos de poner todos nuestros objetivos y alinearlos a la estrategia de sostenibilidad, ¿no? Y ver cómo los proyectos de cada área pues se relacionan con nuestro programa de sostenibilidad. Entonces también pudimos ver ese cambio de discurso, de entendimiento muy, muy importante de inicio a fin. Y creo que esto es interesante para pues todas las empresas que justo se enfrentan a este reto y hay muchos encargados aquí presentes que sé que pues les cuesta, ¿no? Cuando tienen un equipo y van y hablan de sostenibilidad y el equipo dice, no, o sea, organízate una donación y ya con eso estamos cubiertos, ¿no? Cuando en realidad no, o sea, es todo un mundo. Esa es la primera cosa que yo quería resaltar desde acá. Y la segunda es también en esto que dices de los temas, de que teníamos al inicio 180 y que después llegamos a los 10. Me gustaría resaltar el papel que tuvo su director general en esto, ¿no? Y esto es algo que también muchas empresas a veces no lo ven, que es el hecho de que, pues, para que un proyecto de este tipo tenga impulso, la dirección general necesita participar. Y yo recuerdo muy bien a su director general, pues, revisando y supervisando este filtro de temas y diciendo, sabes de qué todos estos son importantes, entonces en lugar de descartarlos, mejor englobémoslos, ¿no? Y creo que eso es algo también muy, muy importante de lo que vimos en Profuturo, porque llegó hasta ese nivel directivo pues, la retroalimentación de la estrategia. Y muy bien, bueno, perdón, quería solamente resaltar esto y me gustaría preguntarte ahora, Toño, pues ¿cuáles consideras tú que fueron los principales retos en la elaboración de la estrategia de sostenibilidad? Ok, yo te quisiera hablar de 4 temas, ¿no? Uno, y bien lo dijiste, o sea, era cómo integras, primero en el lenguaje y en el entendimiento de lo que es sostenibilidad, pero también cómo integras a todas las áreas de la organización a que te validen las iniciativas. ¿Y por qué es importante que te validen las iniciativas? Porque entonces los haces partícipes de, ¿no? Entonces, apoyan más, impulsan más cada una de las iniciativas. Entonces, por eso es importante que tengas la validación de todas las áreas, con todas las iniciativas, que voltees también a toda la organización y les preguntes si vamos bien o vamos mal, ¿no? Que nos ayudó mucho eso, el comité que formamos. Luego, alinear la estrategia del negocio. Eso es lo más complicado porque haces muchas cosas y un gran hallazgo para nosotros que fue muy, muy padre y enriquecedor fue que nos dimos cuenta que hacíamos muchas cosas que ya eran parte de un programa de sostenibilidad y lo único que teníamos que era encajarlos en este programa, ¿no? Y luego creemos que tenemos que hacer muchas otras cosas o que nos va a costar muchísimo hacer esto porque tenemos que invertir, pero yo creo que nos quedamos con lo que decía Alice, de todos creemos que es una donación, ¿no? Entonces eso cuesta dinero, pero no, o sea, en realidad haces tantas cosas en tu día a día, en tu misma operación, en tu mismo negocio, que nosotros nos dimos cuenta que muchas iniciativas ya formaban parte de eso. Entonces, estructurar todo esto fue un gran reto y alinearlo al negocio también
fue un gran reto, pero creo que quedó algo que nos va a ayudar de largo plazo. Ya que lo tienes, se escucha padre, pero luego es cómo lo mides, ¿no? Los KPIs, los famosos KPIs, y en todos lados ahora te los piden, y entonces sí estará muy bien tu iniciativa, pero ¿a cuánta gente impactas? ¿Cuál es el beneficio? Entonces, esos KPIs son los que en realidad definirlos y llegar a un número, a una cifra, a una temporalidad, eso es lo que se vuelve muy complicado. Y por último es luego todo esto, cómo lo comunicas, ¿no? ¿Cuándo es el mejor momento para comunicarlo? ¿Cómo lo tienes que comunicar? O sea, internamente, por ejemplo, tenemos cerca de 5.500 colaboradores distribuidos en toda la República, en 60 edificios diferentes, con usos y costumbres diferentes, que también cómo le haces para que entienda el de Tijuana lo mismo que el de Cancún, y entienda que Profuturo está haciendo sostenibilidad y que está ayudando a México y a su entorno, ¿no? Entonces, la comunicación también es uno de los retos muy, muy grandes a los que nos enfrentamos. Perfecto, sí, muchas gracias, Toño. Y entonces ahora que pasamos a los retos, me gustaría pasar a la fase de aprendizajes y de resultados y empezar contigo, Mar, preguntándote sobre cuáles fueron los resultados globales y en qué para ti estos resultados impactaron a Profuturo en el avance en la sustentabilidad. Creo que conforme íbamos haciendo el proyecto, íbamos viendo grandes resultados. Me acuerdo que a mitad del proyecto le hacía énfasis a Alicia de, ¿qué crees? Ya estamos como pilar estratégico de la compañía. Y me dijo, ay, muy bien, que quién sabe qué. Y a la siguiente junta era otra vez volverla a recalcar, oye, ya este tema se volvió pilar estratégico de la compañía, o sea, ya nos están viendo en grande. Entonces, creo que el mayor resultado fue el que toda la empresa empiece a voltear a ver este tema, o sea, que toda la empresa ya empieza a modificar sus formas en procesos, sus proyectos, sus programas, todo al tema de sostenibilidad. Creo que fue el resultado mucho más grande que tuvimos y que empecemos a tener una visibilidad más grande. O sea, ya no nos quedamos en un proyecto del área de 4 personas, se fue a todos. Entonces, creo que ese es el el resultado más grande, y también el tener un programa de largo plazo. Nos costaba mucho. Nosotros veíamos iniciativas, unas cuantas, y lo mismo con el voluntariado. Pues ya fue el voluntariado del año pasado y listo, ahí terminó. Oye, pero qué impacto, darle seguimiento. Entonces, otro de los resultados fue el tener un proyecto de largo plazo, el poder empezar a involucrar iniciativas realmente de largo plazo y de impacto más alto, no muchas iniciativas como teníamos antes. Entonces, tener un proyecto de largo plazo y el empezar a trabajar entre todas las áreas. Creo que ahorita también lo mencionaba Toño, empezar a empapar a todos, a que se metan a este tema, y uno de nuestros grandes resultados fue el que todos los directores empezaran a meter este tema, y no solo porque son los que nos ayudan a tener respuesta mucho más rápida y el impacto más alto, sino porque van a ser nuestros primeros difusores de esta información en toda la compañía. Entonces, que ellos empezaran a involucrar, que ellos aprendieran el lenguaje, fue otro de los grandes resultados que pudimos haber tenido. Buenísimo, muchas gracias, Mar. Y ahora, Toño, me gustaría hablar de justamente lo que presentaba Alicia y que ya mencionaste, que es para nosotros muy importante, que la estrategia de sostenibilidad sea alineada con la estrategia de negocio, sea alineada con la visión, la misión de negocio que se da Profuturo. Y en este marco, te quería preguntar cuáles consideras que son las claves para justamente lograr esta alineación entre las dos estrategias. Mira, primero me gusta que lo preguntes en plural, porque no hay una sola, ¿no? Entonces, sí son muchas cosas. Para mí me parece que tenga el sponsor desde arriba, ¿no? La dirección general, la presidencia del Grupo Val tiene un peso importante, porque entonces deja de ser un proyecto y sostenibilidad en Profuturo se convirtió en cultura. Entonces, eso la verdad es que ayudó muchísimo, ¿no? Y entonces, eso facilita, por ejemplo,
que participe todo el equipo directivo y eso se permea en toda la organización y entonces sí se viva una sostenibilidad en todas las áreas, en todas las iniciativas, en todos los proyectos. Entonces, por eso me gusta enfatizar que se volvió cultura en Profuturo y eso es uno de los grandes logros, ¿no? Pero viene mucho por el empuje que le da el grupo directivo. Otro, sin duda, es analizar el sector, la competencia, quiénes son los buenos, la referencia o los referentes en estos temas, porque si no te volteas a comparar contra ellos, te puedes quedar muy lejos de hacer algo bien, ¿no? Involucrar también a los grupos de interés, o sea, nosotros en este primer acercamiento que hacíamos y que le preguntábamos más bien a nuestros colaboradores, ¿qué quieres hacer, no? Pero nos estábamos quedando con un solo grupo de interés y eso nos limitó mucho, ¿no? Pero el voltear a ver a clientes, autoridades, competidores y demás, entonces creo que eso ayudó bastante, nos hizo la diferencia, ¿no? En este gran proyecto. Otro también es lograr tener un programa que sea transversal en la organización, que toque a todas las áreas, ayuda demasiado, porque por ejemplo ahorita hablaba más de que del área y que a lo mejor es un área pequeña, pues sí, pero en realidad son los que orquestan esta iniciativa, pero es una responsabilidad de la organización, no es solamente de esta área, ¿no? Entonces, cuando los involucras, se vuelve una responsabilidad de todos y eso hace que las iniciativas sean más grandes y tengan mucho más impacto. Nuestro negocio ayudó mucho, la verdad, o sea, nosotros tenemos un impacto social ya por el simple hecho de lo que ofrecemos, ¿no? Que es salvar el futuro de los mexicanos, de eliminar la pobreza en la vejez, eso nos ayuda muchísimo ya de arranque. Y también creo que fue en el momento indicado en hablar de estos temas porque no veníamos de cero, o sea, veníamos ya con algunas, ya teníamos, por ejemplo, nuestro distintivo de CEMEFI como empresa socialmente responsable, con 2, 3 años ya lo habíamos hecho, ya buscábamos como participar en diferentes rankings distintivos que al final te van dando idea y te van dando una pequeña guía y entonces no entras a un concepto más robusto que es sostenibilidad, no entras sin conocimiento, ¿no? Entonces ya eso nos dio un background importante. Muchas gracias, Toño, por esas recomendaciones o bueno, por esas claves. Y justo, pues ya pasando un poco a la conclusión de esto y pues un poco aterrizando la experiencia que tuvo Profuturo, me gustaría ahora, pues obviamente resaltar que muchas personas en la audiencia el día de hoy pues son encargadas de estas funciones en sus organizaciones, ¿no? Así que me gustaría preguntar, pues después de este proyecto, ¿qué es lo que ustedes recomendarían a otras compañías que justo están buscando darle orden a su sostenibilidad o que incluso están iniciando en el proceso de creación de su estrategia? ¿Qué nos recomendarías, Mar? Creo que ahorita, como dijo Toño, nosotros no empezamos de cero, o sea, ya teníamos ciertas certificaciones, distintivos, que nos permitió alinear de cierta manera o empaparnos en el tema y empezar a investigar más. Entonces, creo que es una buen principio empezar de esa manera, meterte a ver qué están haciendo las otras empresas, buscar las mejores prácticas, tal vez si no van a lograr, como hace ratito Toño mencionó, el benchmark que ustedes nos hicieron, pero sí podemos empezar a ver qué están haciendo, cómo lo están haciendo, qué podemos empezar a implementar en caso de que todavía no tomen la decisión de hacer un estudio de materialidad o ya la estrategia de sostenibilidad. Creo que te ayuda mucho conocer qué está haciendo alrededor de ti. Otro, el trabajo de co-creación. O sea, no busquen cómo sensibilizar a todos para que se empiecen a involucrar, para que realmente no sea un tema de un área, sea un tema de compañía y como dijo ahorita Toño, sea la cultura de la compañía. Creo que nos cuesta mucho a las empresas ver todo el impacto que puede tener una estrategia de sostenibilidad. Lo vemos el lado bonito de la compañía, el lado filantrópico de la compañía, pero no, o sea, realmente tiene muchísimo beneficio para las organizaciones tenerlo.
Entonces, empezarlos a sensibilizar con eso. Y por último, creo que el atreverse a invertir en este tipo de cosas. O sea, no es un gasto para la compañía generar una estrategia, empezar a darle formalidad, invertir realmente en personas, en recursos, en tiempo, invertir con tu presupuesto, porque realmente va a ser la guía que vas a tener para ya a largo plazo continuar con este programa. Entonces, que no les dé miedo invertir, que no les dé miedo trabajar y compartir información que luego es muy sensible para las empresas con externos. Y por último, no es comercial para responsable, pero sí buscar un experto externo. Como mencionó Toño al principio, toda la información que tienen los externos, que ya son especialistas en esto, nos hubiera tomado años a nosotros, maestrías a nosotros, para poder lograr el alcance que tuvimos. Entonces, creo que sí vale la pena buscar un experto que, como dijo Toño, te abra y sea crítico contigo y te diga, no, vas bien, vas mal, que también te apapacha y te diga, no pasa nada, sí te falta esto y esto, pero no pasa nada, y te va cuidando. Entonces, yo creo que sí vale la pena invertir en tus recursos internos y en recursos externos. Muchas gracias, Mar. Creo que, no, pues eso es, y yo creo muchos se identifican con eso, ¿no? A veces uno como encargado del área, como persona que dirige estos proyectos al interior, pues está convencido, ¿no? Pero justo por eso es que se necesita el apoyo del equipo directivo, de dirección general, porque pues al final se necesitan recursos, ¿no? Y otra cosa que nos ha pasado ver es que pues al no entenderse que es un tema transversal, pues suele cargarse ese presupuesto a lo mejor a una sola área, ¿no? Y entonces, ¿cómo quieres pues pagar una estrategia para toda una compañía con el presupuesto a lo mejor de comunicación o solo con el presupuesto de recursos humanos? Cuando en realidad incluso se podría tomar como un proyecto que va a servir a toda la compañía y que entonces se pueden compartir recursos entre diferentes áreas, ¿no? Creo que eso es también algo que hemos visto en nuestra experiencia y que si algo les podemos compartir es que pues traten de co-crear desde el inicio, pero pues también en cuestión de recursos, ¿no? A invertir. Nos gustaría compartirles ya antes de cerrar esta sesión, no sé si ahí ya ven mi pantalla, sí, ¿verdad? Pues unos datos más para que ustedes se puedan llevar después de todo lo que nos ha compartido ya ProFuturo sobre pues estos proyectos en la práctica. Ahorita lo hablamos como algo que debería ser muy normal, que todas las empresas debieran hacerlo, pero la realidad es que en México, y de acuerdo a los datos que obtuvimos en nuestro estudio Panorama de 2019, pues es que solo el 30% de las empresas analiza su estrategia de negocios para definir sus acciones de sostenibilidad. Y por otro lado, solo el 32% de las empresas se apoya en el diálogo con sus grupos de interés para construir su estrategia de responsabilidad social o de sostenibilidad. ¿Y esto qué genera? Pues por un lado, si no analizas su estrategia de negocios, pues terminas con iniciativas que están desligadas a tu operación o a tu nicho. Y por el otro lado, si no consultas a tus grupos de interés, pues terminas también sin atender expectativas de sostenibilidad que hay para ti como negocio en tu sector, con tus clientes, con tus colaboradores, con tus proveedores, etcétera, ¿no? Entonces, justo por esto es que enfatizamos que para el desarrollo de una estrategia, la base puede ser el estudio de materialidad, porque tiene este diagnóstico interno y este benchmark de comparación con otras empresas del sector. Y además que tenga este componente de consulta, justamente para poder rebotar con grupos de interés los temas de la consulta, ¿no? Con todo esto, pues obtener la matriz de materialidad y que realmente eso pues sea la base de la estrategia de sostenibilidad, ¿no? Entonces, pues solo algunos datos interesantes porque sé que lo hablamos como algo 100% normal, pero la realidad es que la evidencia es que no todas las empresas pues están dando este énfasis a seguir una metodología de este tipo. Y por último, nos gustaría compartirles algunos pues aprendizajes que también nosotros de este lado
hemos obtenido acompañando a diferentes empresas en este proceso. Y aquí ya no estoy hablando del caso de Profuturo, para que no vayan a pensar que son errores de Profuturo. Realmente nos referimos a errores que hemos visto en muchas empresas que constantemente pues vemos también, a lo mejor con clientes con los que no hemos trabajado, pero que nos cuentan sus casos y hay situaciones como esta, ¿no? La primera, pues, es establecer iniciativas con base en lo que nos gusta, ¿no? O en lo que nos interesa, pensando que pues con eso se van a satisfacer expectativas aisladas de ciertos grupos de interés, cuando en realidad pues hay que considerar las expectativas de un todo, lo que decide el negocio, lo que consideran pues la comunidad, los colaboradores, etcétera, ¿no? En segundo lugar, pues también está ignorar los 3 pilares de sostenibilidad y enfocar acciones únicamente, por ejemplo, a temas ambientales, ¿no? Nos pasa que a veces vemos empresas que consideran que por tener una estrategia de voluntariado o reforestación, pues a lo mejor ya con eso tienen una estrategia de sostenibilidad, ¿no? Cuando en realidad, pues se abarca los 3 ejes, ¿no? Lo social, lo ambiental y lo económico. También nos pasa que ya lo dijimos 1000 veces en esta sesión, pero dejar afuera a los directivos de la organización no va a permitir que se forme una estrategia de sostenibilidad. Realmente se necesita de su participación para que sea un proyecto exitoso. También sucede que a veces definen objetivos a largo plazo, pero no se establecen acciones concretas para llegar ahí. A veces nos pasa que iniciamos a definir una estrategia de sostenibilidad y decimos, sí, yo quiero ser el más potente en México en materia de sostenibilidad y voy a tener el mejor programa ambiental y el mejor programa de vinculación con la comunidad y los estándares éticos más altos, pero nos quedamos en aspiraciones y no vamos de lo que ya tenemos o del mapeo de las iniciativas que ya llevamos actualmente a eso, ¿no? Nos hace falta pues un plan concreto. Y finalmente, pues también ya lo hemos dicho mucho en esta sesión, el establecer métricas o KPIs, pues enfocados a lo mejor únicamente en crecimiento, ¿no? Para sostenibilidad voy a donar más cosas en Navidad, o para sostenibilidad voy a organizar un evento con más personas, cuando a lo mejor deberíamos de cuestionarnos específicamente qué impacto queremos, pues, ejecutar y entonces definir métricas en ese sentido, ¿no? Creo que estos son pues cosas que pudieran parecer pequeñas, pero la realidad es que pueden hacer la diferencia al definir una estrategia. Y finalmente, pues ya recapitulando lo que mencionaban Toño y Mar sobre la alineación del modelo de sostenibilidad al negocio, pues reiteramos y enfatizamos que lo importante que es realizar un estudio de materialidad como base, la importancia que tiene dialogar con los grupos de interés en el estudio de materialidad, el analizar lo que ya se hace y no pensar que se tiene que iniciar desde cero, que nada de lo que hemos hecho sirve. A veces nos pasa que algunas empresas pues dicen, o personas encargadas de esto, ¿no? De, bueno, ¿cómo voy a hacer un proyecto que borre todo lo que ya venía haciendo o que cambie el rumbo de todo lo que vengo impulsando o invirtiendo recursos? Y no, realmente es hacer un análisis de lo que hemos hecho, ver qué podemos mantener, ver cómo lo podemos embonar a la estrategia, pero definitivamente no es empezar de cero, ¿no? También pues es importante alinear los pilares y las líneas de acción a los objetivos estratégicos que tiene el negocio para que pueda haber esta empatía con las diferentes áreas, involucrar a todos los directivos, como ya veníamos mencionando, pues para asegurar esta transversalidad en la organización, definir los KPIs factibles, y aquí algo, por ejemplo, que me gustaría resaltar del proyecto con Profuturo es que al momento que nosotros como consultores propusimos métricas, no nos quedamos en el paso de decir, bueno, aquí está, mídelo, ¿no? O sea, mide tus proyectos así, sino que es importante tener una interlocución con las áreas, con los participantes del seguimiento de estas métricas para saber qué es información que se puede recabar, ¿no? O que podemos obtener para ver que no estamos generando obstáculos, etcétera. Eso es algo muy importante. Y finalmente, algo también que podemos retomar, pues también del caso de Profuturo,
es la importancia de incluir un seguimiento al proyecto con un comité de sostenibilidad pues a nivel directivo. Esto también es algo que vemos mucho, a veces a lo mejor en el proceso se involucran las áreas, son partícipes, entrevistamos a diferentes directivos, pero si después de eso los dejamos fuera de todo el seguimiento, pues entonces es fácil que la responsabilidad vuelva a recaer en una sola área, ¿no? Y en este caso, pues teniendo un comité, cada área se apropia de lo que le compete y entonces es un trabajo colaborativo. Entonces, bueno, queríamos compartirles esto en último lugar y con esto pues ver si tenemos preguntas en el chat para hacer a nuestros panelistas. A ver, voy a... Veo una pregunta ahí, Alice, por ejemplo, de cuál fue el reto más significativo en establecer una comunicación significativa con sus grupos de interés. Si Mar o Toño quieren contestar a esta pregunta. Sí, si quieres yo. De entrada es bien importante definir bien quiénes son tus grupos de interés, ¿no? Porque luego hasta en eso nos llegamos a confundir, pero ya que los tienes bien definidos, es hacer las preguntas correctas para que te den la información. No es lo que quieres escuchar, sino es preguntarle tal cual, ¿qué espera de una empresa como la que está participando? ¿Qué espera de esta empresa en materia de sostenibilidad? Pero también es importante que le especifiquemos qué es sostenibilidad, porque si a nosotros internamente nos costó trabajo unificar los términos y los conceptos, también al cliente a lo mejor hay que explicarle qué es, ¿no? Entonces, con ejemplos, con prácticas, entonces es esta comunicación y luego es para qué, porque también te tienes que comprometer con ellos a decirles, oye, yo te estoy preguntando, quiero escucharte porque voy a actuar en consecuencia, o sea, no se va a quedar en una simple encuesta y ya, ¿no? Entonces, que tú le des esa transparencia a estos grupos de interés y les dices, tengo un genuino interés de hacer las cosas y voy a regresar contigo a rendirte cuentas, eso creo que ayudó a que ellos quisieran participar. O sea, si bien lo decía Mar en algún momento de la plática, con clientes fue muy fácil las encuestas, o sea, fueron muchísimas encuestas las que respondieron. De hecho, a nosotros nos sorprendió que un cliente se tomara el tiempo de contestar estas encuestas, pero es por algo, ¿no? Porque te están pidiendo algo, entonces tú les tienes que decir abiertamente, lo voy a hacer, y tienes que regresar y decirles qué hiciste, ¿no? Entonces, eso aplica para cualquier grupo de interés. Sí, y me parece interesante lo que dijiste, Toño, y nada más quería complementar un poco. Es cierto que toda la comunicación con los grupos de interés, los problemas que tenemos con esto, hay un problema primero o un tema que es el logístico de obtener las bases de datos y hacer que realmente podamos llegar a los grupos de interés. Entonces, primero es tener la base de datos, poder reforzar para que realmente contesten y dependiendo de los grupos de interés contestan más o menos fácilmente. Y también me parece muy importante tu punto de que cuando haces el estudio de materialidad y que haces este primer contacto con los grupos de interés, es como un compromiso que estás tomando y un poco tienes que mantener este diálogo. Es el primer paso de un diálogo que se tiene que seguir haciendo como para garantizar que esta estrategia que se definió en un momento sigue siendo válida en el tiempo. Así que me parece muy, muy interesante. Gracias. Y justo tenemos también otra pregunta por acá, que es, bueno, ¿cómo puedes quitar la idea de que responsabilidad social o sostenibilidad pues debe ser dirigido por recursos humanos? ¿Qué opinan? Creo que todas las mesas de trabajo que tuvimos y la sensibilización que tuvimos con los directores nos ayudó muchísimo. O sea, el que vieran que
no es un proyecto del voluntariado que coordina capital humano o de cómo comunicas con la gente de manera interna. O sea, el explicarles que es un proyecto mucho más grande y cuando se empiezan ellos a ver parte del proyecto, ya ven que tienen que estar todos involucrados. O sea, nosotros que llevamos en inversiones, pues capital humano no va a estar a cargo de las inversiones responsables. Entonces, inversiones se tiene que meter en la parte de cumplimiento. Nosotros no vamos a estar dando todo el seguimiento a la parte de ética y valores. Entonces, ellos se tienen que meter. Entonces, cuando ya empiezan a ver que es un proyecto mucho más grande, solitos se empiezan a querer involucrar. Ya no es capital humano pidiéndoles por favor o mándame la evidencia, no es, sí, yo tengo también esto y esto, que me ayuda a hacer un programa mucho más grande a nivel compañía, no un programa más grande para capital humano. Yo quisiera complementar ahí que es muy fácil que se lo asignen a recursos humanos, capital humano, cuando te quedas en un nivel de responsabilidad social. Pero cuando lo evolucionas y lo llevas a algo más grande que es sostenibilidad y está alineado al negocio, automáticamente se configura de tal manera que todo el mundo participa. Por ejemplo, ahorita me caía el 20 con lo que decía Mar del código de ética. Todas las empresas tienen el código de ética, pero nadie asocia, o bueno, muy pocos asocian que esto también es parte del programa de sostenibilidad, ¿no? Entonces, cuando lo empiezan a entender así, es cuando digo que todo mundo empieza a participar de manera automática. Totalmente. Pues les agradecemos muchísimo, no queremos robarnos el tiempo de quienes nos acompañan, pero bueno, les agradecemos mucho su participación. Les quiero compartir por acá. Ahí díganme si lo ven también. Sí, ¿verdad? No, no vemos el slide, Alice. Vemos... Una disculpa. Bueno, mientras tanto, lo voy presentando justamente que los invitamos a nuestro próximo webinar, que es el jueves de la semana que viene, a las 5, y que vamos a realizar en colaboración con CEMEFI, sobre justamente el panorama de la red en México, que es un poco lo que le presentó Alicia en su momento en uno de los slides. Es un estudio completo que hicimos en 2019, y vamos a presentar ahí en este webinar los principales aprendizajes. Así que tienen un QR que así para ya poder registrarse. Y cualquier otra duda, pregunta que tengan, no duden en escribirnos en hola@responsable.net. Así que yo les agradezco muchísimo por su presencia, por su participación. Especialmente agradezco a Toño y a Mar. Y bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, Toño y Mar. A ustedes, hasta luego.